Muy buenas noches, señores. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Padre, en el nombre de Cristo te damos gracias, Señor, por la bendición de llegar a este tiempo, por permitirnos leer tu palabra, escuchar tu palabra, Señor, por poder oír tu voz audible, por sobre todo por este manual de vida que nos has dejado para todos nosotros los que te queremos, los que te amamos, los que te alabamos. Te pedimos que hoy tu palabra discierna los pensamientos de nuestro corazón, Señor, para que podamos seguir haciendo tu voluntad. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenas noches, señores. Bienvenidos. Gracias por su tiempo. Gracias por estar de nuevamente aquí. Y pues vamos a comenzar con la lectura. ¿Para qué le damos tantas vueltas? El día de hoy nos tocan solamente 2 capítulos del libro de Génesis, pero antes vamos a hacer un pequeño comentario acerca de las lecturas del día de ayer. ¿Qué leímos ayer? Génesis 15. Bueno, en Génesis 15 tenemos ahí un ritual medio extraño que eso hace que nos preguntemos qué está pasando ahí, ¿no? En la palabra del Señor, por qué se infiltran esas cosas ahí. Ok, vemos que en ese ritual se está estableciendo un pacto. Ajá, un pacto con Abraham. Dios está estableciendo un pacto con Abraham. Y vemos ahí que el Señor le dice a Abraham que le traiga una vaquilla, una cabra y un carnero, todos de 3 años, además de una tórtola y un pichoncito. Cuando se los lleva Abraham, se parten a la mitad de esos animales y se abren así, se ponen uno a cada lado del camino, por así decirlo. Y por ahí la palabra dice que Abraham se quedó despierto, que ahuyentaba a las aves de rapiña, a los animales que se acercaban a pretender devorar esa carne que estaba ahí. La palabra también dice que Abraham pues, se cansó y se durmió, y que cuando se durmió, el Señor se apareció en una forma de horno humeante y en una forma de antorcha de fuego, y que pasó en medio de los animales muertos. Ok, tenemos que entender que en ese tiempo, los antiguos orientales, de esa manera ellos establecían un pacto. Los animales partidos a la mitad significaba que cada uno ponía por fianza su vida, la vida de cada una de las partes, la vida de cada uno de los contratantes. Con eso estaban dando testimonio acerca que de lo que se estaba estableciendo en ese pacto iba a ser cumplido a costa de la vida misma de cada uno de los que estaban pactando. Y aquí vemos, pero los dos tenían que pasar en medio de los animales muertos. Sin embargo, bueno, ¿por qué lo puso así el Señor? Recordemos que Abraham venía de la tierra de Ur de los Caldeos, que venía de Harán, y en esos tiempos, en esas tierras, se practicaban los pactos de esa manera. El Señor tenía que demostrarle a Abraham que lo que estaba diciendo era verdad, por eso le puso, por ejemplo, el pacto que él había presenciado muchas veces en la tierra de Ur y en la tierra de Harán. Eh, pero aquí la única gran diferencia es que nuestro Dios fue el único que pasó en medio. Con eso estaba dando testimonio de su gracia divina, de decirle a Abraham, ¿sabes qué, Abraham? Tú no tienes que hacer nada, tú eres un simple espectador. Tú lo único que tienes que hacer es creer. Es lo único que tienes que hacer, Abraham. No puedes hacer ninguna otra cosa más que creer. Es lo único que te corresponde y escuchar. ¿Por qué? Porque el cumplimiento del pacto me corresponde a mí, dice el Señor. Ajá, el cumplimiento de ese pacto solamente le correspondía a nuestro Dios Padre Todopoderoso. Eso es lo que le estaba enseñando a Abraham. Luego vemos en el capítulo de Génesis 16 uno que nos tiene que dejar muchísima enseñanza. Ahorita la vamos a platicar. Vemos ahí que a Abraham ya se le había prometido un hijo, pero que ya eran muy grandes los dos. Este, ya Abraham tenía 80 y tantos, Sarai tenía 80 y todo. Y como veían que no se podía embarazar Sarai, Sarai tenía una sierva que había adquirido en Egipto que se llamaba Agar, y le dijo a Abraham que se llegara a ella para que pudiera tener un heredero. Y el Abraham, pues, ni tardo ni perezoso, dijo, pues gallinita joven, pues me acerco, ¿no? Y quedó embarazada. Agar quedó embarazada. Aquí también tenemos que darnos cuenta de que Abraham, el padre de la fe, había recibido una promesa de Dios, y pues ahí como que le falló un poquito la confianza en el Señor, tanto él como a Saraí, ¿no? Por eso la palabra dice, aquel que, ¿cómo dice el versículo? Aquel que esté firme, cuídese de no caer. Ajá, ¿por qué? Porque todos aquellos que nos sentimos seguros, fuertes en la palabra de Dios, a veces somos los que más rápido caemos o a veces somos los que caemos desde lo más alto. Yo he visto pastores abandonar a su familia por jovencitas, entonces hay que tener mucho cuidado. Por eso
siempre hay que vivir el día, vivirlo para Cristo. No confiar en que ya estamos bendecidos, que ya estamos elegidos y todo, sino que cada día de nuestra vida tenemos que luchar como si fuera el primer día en que hubiéramos recibido a nuestro Señor Jesucristo. Pero bueno, vemos ahí que como Agar quedó embarazada, ya miraba con desprecio a Sarai. Obviamente Sarai se molestó y le dijo a Abraham que la corriera. Y vemos ahí que por el maltrato que recibía Agar, decidió irse. Ajá, decidió irse. Se fue al desierto a morir, pero ¿quién creen que le alcanzó? El ángel del Señor. Bueno, iniciando este año no lo hemos comentado, pero la palabra de Dios siempre que vamos a ver dos expresiones en este sentido. Una que dice el ángel del Señor y otra que dice un ángel del Señor. Cuando la palabra dice un ángel del Señor se refiere a cualquiera de las millares de ángeles que tiene Dios a su servicio. Pero cuando la palabra dice el ángel del Señor, y esto lo vamos a, leer, a tratar a detalle cuando veamos Jueces capítulo 6, pero cuando veamos que la palabra dice el ángel del Señor, todos los eruditos bíblicos, bueno, el 99% de los eruditos bíblicos concuerda en que se refiere a Jesucristo. Es lo que les comentaba el otro día de Melquisedec, esto en vez de ser una teofanía, es una cristofanía, ajá, una aparición de Jesucristo antes de su encarnación, y aquí la estamos viendo en el ángel del Señor que alcanzó a Agar, le dijo que regresara, y Agar regresó, pero con una promesa hecha por el ángel del Señor, que su hijo iba a ser padre de naciones. Y vemos que esa promesa se cumplió, las promesas del Señor siempre se cumplen. ¿Por qué? Porque Ismael es el padre directo de todo el pueblo árabe, de todos los musulmanes, ¿no? Entonces ahí vemos que, ¿cómo se llama? Que se cumplió la promesa. Pero vemos algo más importante todavía. Si nos adelantamos y nos vamos a leer Gálatas 4, que lo leímos 2 veces el año pasado, nos vamos a dar cuenta que Pablo utiliza la figura de Saraí y la figura de Agar como una analogía de la ley y la gracia. ¿Qué pasa con la ley y la gracia? No pueden cohabitar juntas, no pueden, chocan, se odian, bueno, no se odian, no se llevan bien, se hacen a un lado, como que están diciendo a quién vas a servir, a la ley o a la gracia. ¿Por qué? La ley está representada por Agar, ajá, y la gracia está representada por Saraí. ¿Por qué? Porque por medio de Agar nos demuestra la ley como de poca o nula utilidad para la salvación. Ajá. Sin embargo, vemos que la promesa hecha a Sarai es totalmente útil para la salvación, para recibir la gracia de Dios, para alcanzar la salvación eterna. A eso se refiere Pablo allá en Gálatas 4 cuando dice, no le busquen, la ley y la gracia no pueden cohabitar. De hecho, Pablo en todo Gálatas se cansa de decirnos que la ley, y lo vamos a ver ahorita en el comentario de Mateo, parecería que escojo los planes al azar, pero todos los planes van relacionados. Y si vieran qué difícil es relacionar estos comentarios, relacionar los capítulos y relacionar todo lo que comentamos que se concatene. No nos cuesta mucho trabajo porque el Señor, su palabra, ya nos las dejó bien ordenadita. No hay contradicción en ella. Si leemos Génesis y leemos Apocalipsis, parecieran ser capítulos continuos. No hay nada. Todo el Señor ya nos los puso en bandeja de plata para que lo podamos comprender. Entonces, Agar representa la ley, Saraí representa a la gracia. La que recibió la promesa fue Saraí. Por lo tanto, la gracia es la única mediante la cual alcanzamos la salvación eterna. Bueno, ¿qué vimos en el capítulo 17 del libro de Génesis? Lo primero que vemos es que Dios le cambia el nombre a Abraham. Abraham significa padre exaltado y le pone Abraham, que significa padre de multitudes. Ajá. Después le pone una señal del pacto. Ajá. Esa señal es una señal física, la señal del pacto, la famosa circuncisión, en donde era cortada la carne del prepucio para dejar descubierto el glande, y con eso ya se representaba que eran partícipes del pacto que había hecho Dios con todo su pueblo elegido. Ok,
tenemos que entender que la circuncisión pertenece al antiguo pacto, al Antiguo Testamento. Ya no hay obligación de hacernos la circuncisión, a menos que por motivos médicos se nos sea dictaminada. Entonces sí, pero no tiene nada que ver con pertenecer o no pertenecer al Señor, hacer un pacto con el Señor. De hecho, nunca le he preguntado a todos aquellos que guardan la ley si son circuncisos. Ya tengo un nuevo punto para atacarlos, ¿no? A todos los aquellos que nos quieren hacer seguir bajo la ley, adventistas y mormones, para ver si ellos son circuncisos, porque si no, entonces son unos hipócritas por no estar cumpliendo con la ley. En el nuevo pacto tenemos una nueva circuncisión. Ajá, de hecho, es la circuncisión de Cristo. Y no nos referimos a la circuncisión física, sino que si nos vamos a leer el libro de la epístola de a los Colosenses, en el capítulo 2 versículo 11, nos vamos a dar cuenta que obtenemos esa circuncisión que ya no es carnal por medio del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Ajá, esa circuncisión habla de la muerte en la naturaleza carnal de cada uno de nosotros. Ajá, pero esa muerte de la naturaleza carnal debe de ser seguida por la muerte práctica de los actos pecaminosos. Es decir, si tú ya creíste en Jesucristo, tú ya aceptaste su sacrificio en la cruz, si tú ya te estás volviendo seguidor o discípulo de Cristo, entonces aquello que hacías antes lo tienes que dejar de hacer. Esa es la aplicación práctica de la circuncisión de Cristo. Lean Colosenses capítulo 2, versículo 11 para que la comprendan un poco más. No nos da el tiempo de explicarla bien, pero si tienen dudas, con todo el gusto del mundo, nos metemos a dar una clase expresa acerca de la circuncisión de Cristo, que nada tiene que ver con una circuncisión física, sino que es una circuncisión espiritual. Pero bueno, ya con esto vamos a comenzar con la lectura. Como les comentaba, hoy nos tocan dos capítulos nada más del libro de Génesis y vamos a comenzar con el capítulo 18. Escrito está, promesa del nacimiento de Isaac. Después le apareció el Señor en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, y alzó sus ojos y miró, y he aquí tres varones que estaban junto a él, y cuando los vio, tres varones, y cuando los vio salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra, y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua, y laven sus pies, y recuéstense debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan, y sustensen su corazón, y después pasarán, pues por eso han pasado cerca de su siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda de Sara y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina, y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno, y lo dio al criado, y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche, y el becerro que había preparado, y lo puso delante de ellos, y él se estuvo con ellos debajo del árbol, y comieron. Y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió, pues, Sara entre sí, diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces el Señor dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, no me reí porque tuve miedo, no me reí porque tuve miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Abraham intercede por Sodoma. Y los varones se levantaron de ahí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y el Señor dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino del Señor haciendo justicia y juicio, para que haga venir el Señor sobre Abraham lo que he hablado acerca de él. Entonces el Señor le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no,
lo sabré. Y se apartaron de ahí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham aún estaba delante del Señor. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿Destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que están dentro de él? Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas, el juez de toda la tierra. ¿No ha de hacer lo que es justo? Entonces respondió el Señor: si hallara en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo: He aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Quizá faltarán de 50 justos 5. Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad. Y dijo: No la destruiré si hallare allí 45. Y volvió a hablarle y dijo: Quizás se hallaran allí 40. Y respondió: No lo haré por amor a los 40. Y dijo: No se enoje ahora mi señor si hablare. Quizás se hallarán ahí 30. Y respondió: No lo haré si hallare ahí 30. Y dijo: He aquí ahora que he emprendido el hablar a mi señor. Quizás se hallaran 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir: No se enoje ahora mi señor si hablara solamente una vez. Quizás se hallaran ahí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y el Señor se fue luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham se volvió a su lugar. Capítulo 19 del libro de Génesis. Escrito está: Destrucción de Sodoma y Gomorra. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos, y se inclinó hacia el suelo, y dijo: Ahora, mis señores, les ruego que vengan a casa de su siervo, y se hospeden, y laven sus pies, y por la mañana se levantarán, y seguirán su camino. Y ellos respondieron: No, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él, y entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Pero antes que se acostaran, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto desde el más joven hasta el más viejo, y llamaron a Lot y le dijeron: ¿Dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Nada más acuérdense que cuando la palabra dice conocer, entre parejas quiere decir tener relaciones sexuales. Entonces Lot salió a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo: Les ruego, hermanos míos, que no hagan tal maldad. He aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Las sacaré fuera y hagan de ellas como bien les parezca. Solamente que a estos varones no hagan nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron: Quita allá, y añadieron: ¿Vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de erigirse en juez? Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón. A Lot se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Y dijeron los varones a Lot: ¿Tienes aquí alguno más, yernos, y tus hijos y tus hijas? Y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante del Señor. Por tanto, el Señor nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar a sus hijas, y les dijo: Levántense, salgan de este lugar, porque el Señor va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: Levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcan en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano, y de la mano de su mujer, y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia del Señor para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieran llevado fuera, dijeron: Escapa por tu vida, no mires tras de ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Pero Lot les dijo: No, yo les ruego, señores míos, he aquí ahora he hallado su siervo gracia en sus ojos, y han engrandecido su misericordia que han hecho conmigo, dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí, ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña.
déjenme escapar ahora ya. ¿No es ella pequeña? Y salvaré mi vida. Y le respondió, he aquí he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado ahí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces el Señor hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte del Señor desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades, y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante del Señor, y miró hacia Sodoma y Gomorra, y hacia toda la tierra de aquella llanura miró, y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot en medio de la destrucción, al asolar las ciudades donde Lot estaba. Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus dos hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus dos hijas. Entonces la mayor dijo a la menor, nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos de beber vino a nuestro padre y durmamos con él, y conservaremos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre. Mas él no sintió cuando se acostó con ella, ni cuando se levantó. Al día siguiente dijo la mayor a la menor, he aquí, yo dormí la noche pasada con mi padre. Démosle a beber vino también esta noche, y entra y duerme con él para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor, y durmió con él, pero él no echó de ver cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre. Y dio a luz la mayor un hijo, y llamó a su nombre Moab, el cual es el padre de los moabitas hasta hoy. La menor también dio luz a un hijo, y llamó a su nombre Ben-Ami, el cual es el padre de los amonitas hasta el día de hoy. Bueno, qué pasa, otro pasaje medio oscuro, ¿no? Un pasaje incestuoso. Pero bueno, si Dios lo permite, estaremos haciendo un comentario el día de mañana. Y ahora vámonos hasta el Nuevo Testamento. De nueva cuenta, les ofrezco una disculpa por mi garganta, que parece que en vez de que se sane, se mantiene estable, pero en enfermedad, ¿no? No me dejan dormir en las noches la tos, pero aquí estamos. Entonces vamos a brincar al capítulo número 6 de Mateo, un capítulo muy hermoso. Pero vamos a hacer un pequeño comentario acerca de lo que leímos el día de ayer. Ayer leímos el capítulo 5 de los versículos 21 al 48. Más que nada, el Señor Jesús nos está enseñando la perfección de la ley. La ley es perfecta porque la dio Dios. Sin embargo, sí tenemos que ver varias cosas. Jesucristo nos dice, la ley dice, no tomarás en vano el nombre del Señor, pero el Señor Jesús dice, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por la cabeza vas a poder jurar. Ok, si leemos Éxodo 20, allá nos vamos a dar cuenta que la palabra dice, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. y se interpreta como no jurarás en falso. Sin embargo, Jesucristo dice, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ¿cómo se llama? Ni por tu cabeza, ni por tu mamá, ni por tus hijos, ni por ninguna de las cosas vas a jurar que tu sí sea un sí y que tu no sea un no. Después dice también, la ley dice ojo por ojo y diente por diente. Decía la ley, la venganza está permitida, si no, no se hubieran construido ciudades de refugio. Sin embargo, el Señor Jesús viene y nos dice, al que te golpee en una mejilla, ponle la otra. Híjole. Luego dice, la ley dice, ay, dice, no dirás falso testimonio contra tu prójimo. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Ajá. Sin embargo, el Señor Jesús viene y dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Híjole. Primero que nada hay que comprender quién es el prójimo. El prójimo en el Antiguo Testamento, simple y sencillamente, era alguien
de la religión hebrea, de la religión judía, de la creencia judía. No había, su prójimo no era nadie más, no era ninguno de los gentiles. Solamente ellos eran el prójimo de todos. Para el Señor Jesús, ¿quién es tu prójimo? Absolutamente todo el mundo. Él no hace distinción de personas. El prójimo para el Señor Jesucristo es todo el mundo y lo vemos allá cuando les avienta la parábola del buen samaritano a los fariseos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ok, que el Señor Jesús, los fariseos, los escribas, los saduceos y toda esa fauna, la ley que había dejado el Señor, la ley perfecta de Dios, la habían mantenido aquí. Sin embargo, la habían tergiversado añadiendo cosas que ya no eran de Dios, que eran cosas de hombres. Siempre les pongo el ejemplo del trabajo. Ellos cuando, por ejemplo, decían que el sábado no se debería de trabajar, pues tú qué entiendes como no debes de trabajar, pues no ir a tu labor de trabajo. Yo eso entendería si no conociera la palabra del Señor. Entendería, no puedes trabajar. Ah, bueno, pues no trabajo, ¿no? Y ya me quedo en la casa descansando. Pero los fariseos, para poder entender lo que era trabajo, tuvieron primero que definir lo que era trabajo. Eran tan rigoristas, tan legalistas, que uno de los ejemplos que tuvieron para definir el trabajo fue que no podías escribir en ningún papel. ¿Por qué? Porque la pluma y el papel te causaban hacer un esfuerzo físico, además de que tenías que cargar la pluma y los papiros. Por eso Jesucristo estaba escribiendo en el piso cuando fue el caso de la mujer encontrada en adulterio. Ajá. Ellos decían que la tinta tenía cierto peso, por eso no podías escribir ese día porque estabas realizando un trabajo. Pero si se dan cuenta, ellos la ley la habían tergiversado para sus propios fines e intereses. Jesucristo vino a poner la ley en el estándar perfecto de Dios y la elevó incluso más, porque estamos viendo, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llamara? No tomarás el nombre de Dios en vano. Ah, ok, pues yo entiendo que no juraré en vano en el nombre de Dios, es un pecado a los ojos de Dios, pero Jesucristo en ese estándar puso la ley más arriba. No, no vas a jurar ni por Dios, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por tu mamá, ni por tus hijos, ni por el osito bimbo, por absolutamente nada vas a jurar. ¿Por qué? Porque tu sí debe de ser un sí y tu no debe de ser un no. Eso es lo que Jesucristo vino a hacer con la ley. Sí, Jesucristo cumplió perfectamente, absolutamente con toda la ley, pero en el tiempo de su ministerio hubo algo de la ley que no cumplió, el día sábado. Jesucristo no cumplió con el día sábado en el tiempo de su ministerio. ¿Por qué? Porque por eso se lo querían escabechar los judíos. ¿Por qué? Porque estaba faltando el día de reposo. Él sanaba en día de reposo, ellos comían en día de reposo, ellos viajaban en día de reposo. Entonces, ¿dónde están aquellos que quieren que sigamos la ley cuando Jesucristo mismo quitó el sábado? Él mismo lo dijo, ¿no? Es que yo soy el Señor del sábado. Yo no fui hecho para el sábado. El sábado fue hecho para mí. Ajá. Entonces, si yo soy el Señor del reposo, vengo a poner la ley en un estándar perfecto. Si ustedes no pudieron cumplir con 613 mandamientos que estaban en el Antiguo Testamento, les voy a dejar dos, pero esos dos mandamientos, ¿qué trabajo cuesta cumplirlos? Los vamos a ver más adelante. No amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, todo tu corazón, toda tu mente, todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si tú amas a tu prójimo, pues no le quieres hacer mal, porque no quieres que te hagan mal a ti. Entonces, en resumidas cuentas, Jesucristo vino a que se cumpliera la ley, Él la cumplió perfectamente. Pero cuando entramos bajo su cobertura, bajo su pacto, ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Por eso Pablo en Gálatas 4 nos pone el ejemplo de Agar y Sarai, que fue lo que leímos el día de ayer y de lo cual hicimos el comentario. La ley y la gracia no pueden habitar. Si tú quieres vivir bajo la ley, pues prepárate, mi hermano, porque no vas a tener salvación. ¿Por qué? Porque el Pablo mismo dice que los que están bajo la ley están bajo maldición, porque la ley nunca sirvió para llevarte al cielo ni para darte salvación eterna. La ley lo único que te sirve es para darte cuenta de tu pecado, para que veas que eres un cochino pecador, para que veamos que somos unos cochinos pecadores. ¿Por qué? Porque cada vez que leemos la ley, ah, hijo, no cumplí con esto, ya no cumplí con la ley. Ah, bueno, ya cumplí con 20, pero con el 21 fallé, tengo que volver a empezar.
porque el que falla en un solo mandamiento de la ley ya falló en todos. Entonces nuestro Señor Jesús me dice, amarás a Dios y amarás a tu prójimo. Con eso se cumple toda la ley y los profetas. Entonces, si el Señor Jesucristo me viene a poner un estándar más alto con solo 2 mandamientos, yo prefiero atenderme a la gracia de Dios y a la ley de Cristo, que en vez de estar tratando de cumplir una ley que nadie en todo el mundo ha cumplido. Si aquellos que nos quieren obligar a cumplir la ley no la van a cumplir, pues ni modo, se van a tener que ir al infierno por cometer el pecado de transgresión de la ley. Pero bueno, vamos a comenzar con la lectura. En esta ocasión nos toca el capítulo 6 del Evangelio de Mateo y solamente de los versículos 1 al 18. Escrito está: Jesús y la limosna. Guárdense de hacer su justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. De otra manera no tendrán recompensa de su Padre que está en los cielos. Cuando pues den limosna, no hagan tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto les digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Jesús y la oración. Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto les digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uses vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No se hagan pues semejantes a ellos, porque su Padre sabe de qué cosas tienen necesidad antes de que ustedes las pidan. Ustedes pues orarán así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonan a los hombres sus ofensas, Él les perdonará también a ustedes su, Él les perdonará también a ustedes su Padre Celestial. Mas si no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco su Padre los perdonará sus ofensas. Jesús y el ayuno. Cuando ayunen, no sean austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto les digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Bueno, la importancia de la oración. Si Dios lo permite, mañana estaremos haciendo el comentario de esta parte del Padre Nuestro, una increíble manera de orar que nos enseñó el Señor Jesucristo. Pero bueno, Señor, en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu gracia. Gracias por amarnos, Señor, aún a pesar de lo imperfectos que somos. Gracias porque no merecíamos ser salvados por ti, pero tú pusiste tus ojos en nosotros para que pudiéramos estar en tu presencia. Enséñanos, Señor, a seguir el camino del bien, que no nos quedemos a la mitad, sino que siempre vayamos acompañados por ti, para que nos guíes por el camino angosto, porque tú eres la luz del mundo que nos guía hacia los lugares celestiales. Asimismo te pedimos, Señor, perdón por todas las ofensas que hayamos cometido el día de hoy, y que sea siempre tu voluntad el que estemos haciendo lo correcto delante de tus ojos. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, señores, y si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho, hasta luego.